Consolidar datos. Consolidar datos en Excel significa recopilar, agrupar y organizar los datos ubicados en distintas hojas de cálculo en una sola hoja de cálculo principal. Las hojas pueden estar en un mismo libro o en otros libros. Para consolidar datos, crearé una nueva hoja y haré clic en el botón Consolidar que se encuentra en la ficha Datos dentro del grupo Herramienta de datos. Y supongamos que la información de las 3 hojas de Excel es la siguiente. Luego de eso, se nos abrirá un cuadro de diálogo en donde seleccionaremos en referencia cada una de las hojas con las que queremos trabajar, dándole a agregar cada vez que elegimos una de las hojas. Finalmente, debo marcar los cuadros de selección de rótulos en la fila superior y en columna izquierda para que los datos sean presentados correctamente. Luego de todo el proceso, pulsaremos Aceptar y Excel automáticamente realizará la consolidación de los datos y los colocará en una nueva hoja de Excel. Bueno, ahora vamos a continuar con quitar valores duplicados. ¿Para qué sirve? Cuando nosotros tenemos datos en Excel que contienen valores repetidos y necesitamos obtener los valores únicos, podemos utilizar esta herramienta, quitar duplicados, que se encuentra dentro de la pestaña Datos en el apartado Herramientas de datos. Antes de utilizar este comando quitar duplicados, debemos recordar que los valores duplicados serán eliminados por completo. Así que antes de que nosotros utilicemos este comando, deberemos tener en cuenta qué es lo que se va a modificar. En el ejemplo, yo he preparado algunos datos dentro de nuestra aplicación Excel, en donde yo voy a querer dejar únicamente, voy a marcar primero las celdas que yo estoy trabajando y voy a apretar nuestra herramienta quitar duplicado, donde se nos va a abrir una pestaña donde van a estar marcados los encabezados de cada columna. En este caso nosotros vamos a utilizar quitar duplicados dentro de localidad para saber únicamente las localidades sin repetirse. Luego le vamos a dar en aceptar. Excel nos mostrará un mensaje indicando la cantidad de valores duplicados que han sido encontrados y quitados, así como la cantidad de valores únicos que permanecen. En caso de que queramos eliminar los duplicados de nuestra columna con el nombre género, por ejemplo, repetimos todo el proceso anterior, primero marcando las celdas a las cuales vamos a quitar el duplicado, apretamos nuestra herramienta quitar duplicados, se nos va a abrir la pestaña, tecleamos únicamente la que dice género y ahí van a salir los resultados. El texto en columnas es una función que convierte o divide al texto que está en una sola celda en múltiples celdas. Es como que separa el texto que está en una sola celda en diferentes celdas, en la cantidad que nosotros querramos. Para poder dividir el texto, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos los datos, ¿no? Los datos que queremos dividir, y tenemos la celda donde los queremos insertar. Bueno, lo primer paso es seleccionar todos los datos y ir a texto en columnas. Bueno, una vez seleccionado el texto y que hayamos seleccionado la pestaña texto en columna, nos va a aparecer así como nos aparece en la siguiente diapositiva, donde vamos a seleccionar donde dice la opción delimitados. Después vamos a darle a siguiente y ahí nos va a seleccionar, vamos a seleccionar el separador que nosotros querramos utilizar. Como yo utilicé el espacio, seleccioné la opción espacio. Si hubiera utilizado una coma, utilizaría la sección coma, y si no hubiera utilizado otro, ahí en el cuadradito de al lado podemos especificar el separador que usamos. Bueno, una vez hecho lo anterior, le damos a lo siguiente. Ahí en lo siguiente tenemos que seleccionar
el destino de dónde queremos pasar, a dónde queremos pasar nuestros datos. Entonces, ahí donde dice destino, a la derecha, redondeado con un círculo rojo, tocamos esa opción con el botón derecho del mouse y seleccionamos la celda a la cual lo queremos enviar. Luego, ahí abajo está el resultado de cómo nos quedó. Por lo visto, hay un problema que el primer nombre tiene el apellido separado, pero eso lo podemos solucionar. Bueno, para solucionar esto, lo primero que debemos hacer es eliminar donde se pegó la información esa que fue incorrecta y volvemos a seleccionar. Pero esta vez seleccionamos solo esa información sola y vamos a texto en columnas. Una vez ahí no elegimos la opción de limitado, sino elegimos la opción de ancho fijo. Le damos a siguiente y ahí nos dice que para crear un salto de línea hacemos clic en la ubicación deseada, para eliminar un salto de línea hacemos doble clic y para moverlo lo arrastramos. Bueno, yo lo que hice, ahí sale desacomodado, lo acomodé de la siguiente manera. Arrastré el clic que está después de D, lo pasé adelante. Después de Federico puse el salto de línea. Bueno, ahí vemos remarcado en rojo cómo me quedó organizado. Lo último que nos queda por hacer es ir a seleccionar la celda. Seleccionamos la celda donde lo queremos ubicar y abajo en la última foto aparece cómo queda todo bien ordenado. Bien, ahora vamos con validación de datos. ¿Qué es la validación de datos y para qué sirve? Es una herramienta justamente de datos que para lo que nos sirve a nosotros es para determinarle una regla a cierta lista que nosotros estemos formando. Ahora con el ejemplo quedará mucho más claro. Bien, nosotros para aplicar la validación de datos lo que tenemos que primero tener es un listado como este, que en este caso dice el nombre de los estudiantes y la carrera que estudian. Y después un listado que sean las carreras disponibles, en este caso como podría ser en la UTN, por ejemplo. Entonces, una vez teniendo esto, nosotros vamos a seleccionar las celdas donde van a estar las carreras y nos vamos a ir a la opción de datos, que está arriba en Excel. Cuando ya estamos en datos, vamos a apretar validación de datos. Una vez apretado esto, se nos va a abrir este menú, donde en la parte que dice permitir, vamos a seleccionar de qué forma queremos que sea nuestro criterio de validación. En este caso vamos a elegir que sea de lista. Una vez hecho esto, vamos a ir hacia el origen y vamos a seleccionar la lista de carreras disponibles, la celda donde están estas carreras. Una vez hecho esto, vamos a ir a la pestaña de mensaje de error, le vamos a poner un título cualquiera, en este caso va a ser error, y abajo el mensaje que va a salir, que va a ser esta carrera no está disponible en el caso que se entre un dato no válido o que esté por fuera de la lista que ya habíamos proporcionado. Y por último, acá vamos a ver los resultados de nuestra validación de datos. En el listado vamos a ver que nos va a salir al lado de la celda de las carreras una flechita que si nosotros la seleccionamos saldrá un menú con todas las carreras disponibles. Y en el caso que nosotros manualmente escribamos una carrera que no estaba disponible, al darle enter nos va a salir este cartel de error que dice esa carrera no está disponible, justamente el mensaje que antes habíamos escrito. Bueno, y por último llegamos a lo que es el relleno automático. El relleno automático consiste en rellenar automáticamente distintas celdas detectadas por un patrón. Por ejemplo, esto se puede utilizar para hacer un relleno de nombres y apellidos en una sola columna o combinar nombres y apellidos de dos columnas diferentes. Poderlo utilizar es muy sencillo, sino que directamente vamos al Excel, a las páginas, aplicamos en las diferentes celdas los nombres o lo que tengamos y nos vamos a otra celda en donde querramos copiar esos mismos nombres, por ejemplo en este caso, en donde en la primera celda le damos una
numeración distinta al resto, por ejemplo R1 en negrita, en donde inmediatamente nos vamos a la celda inferior, aplicamos el primer nombre, por ejemplo en este caso Juan, y aplicamos la primera letra con mayúscula, ya nos va a saltar para poder nos va a saltar una referencia para poder copiar el resto de los nombres sin tener que hacerlo a mano, obviamente, y aplicamos Enter y eso sería todo.